Hello everyone, this is teacher Alba. The topic for today is simple past. So let's start. Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta. El tema del día de hoy es pasado simple. Realmente este tema que vamos a estudiar es necesario únicamente para hacer lectura del cuento que viene en el cuadernillo, porque no hay una sola actividad que les pida trabajar exclusivamente con este tiempo verbal. Y bueno, antes de iniciar, les voy a presentar o a explicar un poquito el cuadernillo que acaban de recibir. Estamos iniciando la unidad 2 que se llama Performing a Play. Es la primera parte de la unidad. Les recuerdo que las unidades de aprendizaje están divididas en dos partes. Em, Estamos iniciando la segunda unidad. Esta corresponde a la primera parte y ustedes recibirán la segunda parte el día 26 de octubre. Les recuerdo que en el apartado de importante encontrarán las em, indicaciones generales de la unidad de aprendizaje. Y bueno, para iniciar em, esta unidad 2 vamos a trabajar con la portada correspondiente al mes de octubre. Les recuerdo que la portada va relacionada a una festividad de Estados Unidos y debe de llevar una breve reseña de cómo se celebra la actividad, qué día se celebra y por qué se celebra. También les recuerdo que no es necesario imprimir este cuadernillo, ya que todas las actividades se deben de copiar en la libreta de inglés. Se debe de escribir la fecha en la que se realiza cada actividad en inglés y el nombre completo de cada uno de ustedes. También se escribe el nombre de la unidad, que en este caso es Performing a Play, y se copian las indicaciones de cada actividad y se marca qué número de actividad es la que se está trabajando. También les recuerdo que se hace uso exclusivo de bolígrafos azul o negro y se utiliza el rojo solo para títulos, mayúsculas y signos de puntuación. El uso del lápiz em, lo pueden utilizar en sus respuestas en el caso de que no estén seguros. Pero para el proyecto o el trabajo final ya debe de ir con bolígrafo azul, negro o rojo. Y bueno, les recuerdo que sus tareas se envían a mi correo institucional hasta haber completado toda la unidad de aprendizaje, es decir, la parte 1 y la parte 2. Y lo único nuevo o diferente es que ahora van a utilizar sus correos institucionales para compartirme sus tareas. Ya no va a ser en sus correos personales, sino en su correo institucional, que es el que tiene el dominio de @cam.nuevaescuela. Y les recuerdo, las tareas de este cuadernillo no se envían hasta haber respondido las de la parte 2. Bueno, ya aclarado esto, nos pasamos al apartado de Te explico. Aquí vienen los temas que ustedes necesitan estudiar para resolver las actividades de esta unidad de aprendizaje. En este caso vamos a trabajar con presente simple primero y como les mencionaba hace un momento, realmente, disculpen, presente simple es uno de los videos que grabé anteriormente. Lo pueden consultar ahí mismo o aquí mismo en el canal. Y el día de hoy vamos a trabajar con pasado simple, ¿ok? Este es el tema que les voy a explicar en este momento. Este tema, como les mencionaba, realmente no hay una actividad en la que lo vayan a emplear para hacer oraciones o algún texto, etcétera, sino que este tema es importante para que ustedes puedan leer el cuento que les agregué en este cuadernillo.
Y bueno, el tercer tema es el de linking words, que se los voy a grabar en otro video. Las actividades de esta segunda unidad. La primera consiste en elaborar un glosario. Ustedes ya elaboraron uno muy parecido en la unidad anterior. La diferencia es que ahora son otras palabras, pero les recuerdo, la primera columna van las palabras en inglés, en la segunda columna van las palabras en español y en la tercera el dibujo. Las palabras que ustedes van a colocar en la primera columna son las palabras que ustedes encuentran aquí. Yo las copié o las puse de esta forma para no ocupar tanto espacio en este archivo, pero ustedes deben de copiar una palabra debajo de otra. ¿Ok? Y bueno, esa es la primera actividad, que realmente es para que ustedes vayan conociendo nuevas palabras en inglés y su significado en español, que sería aumentar su vocabulario en inglés. Y bueno, la actividad 2 consiste en leer un cuento. Recordemos que esa unidad de aprendizaje se llama Performing a Play. Entonces, el fin último de esta unidad debería de ser que ustedes lleven a cabo una obra de teatro. Sin embargo, por estas cuestiones en las que estamos atravesando, no vamos a representar esa obra de teatro, pero sí van a escribir los guiones o el guión de esa obra de teatro. Y para ello van a utilizar como base el cuento que se llama The Red Shoes o en español Las zapatillas rojas. En esta segunda actividad lo único que deben de hacer es leer el cuento que aparece aquí y extraer las ideas principales, o sea, lo más importante del cuento. Si se fijan, aquí hay algunos numeritos que separan partes del cuento. Estos numeritos los agregué a propósito porque ustedes deben de identificar los escenarios en los que se desarrolla este cuento en la segunda actividad. Entonces, para hacerles un poquito más fácil el trabajo, lo dividí un poquito con estos números, de acuerdo a escenas. En fin, ustedes van a leer esto. El texto está en pasado simple, ya que es una historia o un evento que ya sucedió. Y esa es la razón por la que el pasado simple es importante en esta unidad de aprendizaje. Y por último, en la actividad 3, lo que hay que hacer es em, identificar los personajes principales del cuento de Red Shoes, o sea, lo que tienen aquí arribita. Y también deben de identificar personajes secundarios y las escenas o lugares donde se desarrolla esta historia. En este caso estoy utilizando como ejemplo el cuento de Caperucita Roja, Little Red Riding Hood. Y aquí está respondido este cuadrito con los personajes de este cuento, pero ustedes van a responderlo con los datos del cuento de Red Shoes, que es el que está en la actividad 2, ¿ok? O sea, ustedes van a poner aquí en lugar de Little Red Riding Hood, van a escribir de Red Shoes, copian la indicación que está aquí arriba, completa los datos de la siguiente tabla utilizando shalala, shalala. Escriben main characters, dejan un espacio, secondary characters, dejan su espacio y settings y dejan un espacio. Y de acuerdo a lo que ustedes hayan leído en el cuento, van a ir escribiendo quiénes son los personajes principales, quiénes son los personajes secundarios y en qué lugares se desarrolla la escena. A lo mejor, perdón, el cuento. A lo mejor en la primera parte se desarrolla en un parque, en la segunda en un castillo, en la segunda en un bosque, por ejemplo, y ustedes lo van a escribir aquí. Las respuestas que ustedes escriban van en inglés, ¿ok? Si es un nombre propio, los nombres propios no cambian. Por ejemplo, si el personaje principal llegara a llamarse Aurora, entonces escribo Aurora, ¿ok? Si no me dice nombre, a girl, una chica o una niña, ¿ok?
Y bueno, una vez que terminemos esta actividad, hemos completado la primera parte de la unidad. Eso no significa que ustedes me lo van a enviar ya, ¿ok? Porque les recuerdo que para enviar sus trabajos tienen que tener todas las actividades de la unidad completa, ¿ok? Entonces esperaremos a recibir las actividades de la parte 2 para que en la fecha que indica nuestro plan de trabajo, que es del 6 al 10 de noviembre, se puedan enviar las evidencias, ¿ok? Les recuerdo y les repito, se envían las evidencias hasta tener todas las actividades de la unidad completa. Y todas las actividades de la unidad completa son las que pueden observar en este plan de trabajo. Es decir, las primeras 3 actividades que incluye este cuadernillo y las actividades complementarias junto con el apartado de repaso y practico de la parte 2 que recibirán hasta el 26 de octubre. ¿Ok? Y les reitero, deben de enviarme sus trabajos utilizando sus correos institucionales, no sus correos personales. Bueno, teniendo esto ya en claro, vamos a pasar a el tema que es pasado simple. Bueno, pasado simple o past simple. We use past simple to talk about a finished event in the past which ended at a specific time in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar acerca de un evento que terminó en el pasado en un tiempo específico. Y bueno, en pasado simple podemos identificar 3 tipos de oraciones, que es afirmativas, negativas e interrogativas. Las afirmativas, que son las que podemos observar en este apartado, van a tener estructuras diferentes dependiendo de si se trata de un sujeto singular o un sujeto plural. ¿Ok? La forma afirmativa del verbo to be en pasado va a ser was o were. Y su forma negativa sería wasn't o weren't, como podemos observar aquí. También depende de si el sujeto es singular o plural. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Las personas o sujetos singulares van a ser aquellos pronombres que nosotros ya conocemos como he, she, it, que son las terceras personas del singular, o el pronombre I, que significa yo. ¿Ok? Estas 4 personas van a estar catalogadas como singulares y siempre que escribamos una oración en pasado simple, vamos a utilizar la forma was del verbo to be. ¿Ok? Y entonces observamos que para escribir una oración en su forma afirmativa, lo primero que necesitamos es un sujeto. Les recuerdo, los sujetos pueden ser cualquier persona, animal o cosa, o pronombre, en este caso, idea, etc. Podemos utilizar o apoyarnos de un pronombre, en este caso he, she, it, o podemos hablar de una persona. Vamos a utilizar un nombre propio en este caso. Estamos trabajando con los ejemplos. ¿Ok? Entonces, en lugar de she, vamos a poner el nombre de una mujer. ¿Qué tal Amanda? ¿Ok? Amanda was. Amanda estaba o estuvo. ¿Dónde estuvo Amanda? Amanda was in Mexico last weekend. Amanda estuvo en México la semana pasada. Antes de continuar, creo que olvidé comentarles.
Al igual que en presente simple, en pasado simple, el verbo be va a estar o va a tener una forma diferente al resto de los verbos. ¿Ok? En este caso, estamos ejemplificando o trabajando con el verbo be, exclusivamente con el verbo be. Was, were es la forma pasada del verbo be, la forma afirmativa, y la forma negativa de este verbo be sería wasn't y weren't, ¿ok? Estamos trabajando exclusivamente con el verbo be para hablar de la acción ser o estar, ¿ok? Para el resto de las acciones que querramos hablar en pasado, vamos a utilizar estructuras diferentes, pero esas estructuras las vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ok? Entonces, aclarado esto, continuamos con el ejemplo. Estábamos hablando acerca de pasado de una persona en singular, ¿ok? Que sería Amanda was in Mexico last week. Amanda estuvo en México la semana pasada. Puedo escribir exactamente la misma oración en su forma negativa y quedaría de la siguiente forma. Amanda wasn't, porque recordamos que estamos hablando de terceras personas o de personas singulares y que además queremos decir que no hizo esa acción o que no estuvo, mejor dicho, o no fue. Entonces utilizamos wasn't porque es la palabra que corresponde o la forma del verbo que corresponde para las personas singulares. Y quedaría de la siguiente forma. Amanda wasn't in Mexico last week. Amanda no estuvo en México la semana pasada. ¿Ok? Eso es en cuanto a personas singulares. O también podemos utilizar el ejemplo que vemos aquí. En lugar de utilizar Amanda, podemos hablar acerca de él. Entonces lo sustituimos por un nombre propio. Llamémosle Pedro. Pedro. Pedro was. Pedro estuvo o fue feliz. Pedro fue feliz when he was a child. Pedro fue feliz cuando era un niño. ¿Ok? Y podemos colocar exactamente lo mismo, pero en una forma más corta o más simple que sería wasn't happy. Y podemos dejar la oración hasta aquí, en una forma más corta o más simple. Pedro no fue feliz en el pasado. ¿Ok? Y bueno, continuando con la forma plural. La forma plural se refiere a las personas plurales. ¿Qué quiere decir esto? Una persona en singular equivale, como su nombre lo dice, a una sola persona o a una sola cosa o a una sola idea o a un solo animal, etcétera, etcétera. Pero en el caso de plural equivale a dos o más, ¿ok? Entonces estamos hablando de we, nosotros, they, ellos, you, ustedes, que en este caso tú también podría funcionar en este caso de plural, a pesar de que no estamos hablando de dos o más personas. La regla gramatical me dice que también you, con el significado de tú, puede ser o debe ser usado con la forma were del verbo to be. ¿Ok? Y bueno, podemos trabajar con un ejemplo igual con nombres propios y podríamos escribir they, ellos. ¿Quiénes ellos? Podría ser Luis, Juan and
Carlos were happy. Luis, Juan y Carlos fueron felices. ¿Ok? Y ese sería un ejemplo utilizando sujetos plurales, que esto lo podríamos sustituir por la palabra they. ¿Ok? They were happy. Podríamos hablar acerca de we, nosotros, que en este caso sería Luis, Juan, Carlos, and I were happy. ¿Cuál es la diferencia entre they y we? Y lo voy a remarcar porque en los ejercicios de los cursos de nivelación sí vi que confundían un poquito estos dos. Cuando hablamos de they, estamos hablando de otras personas sin incluirnos a nosotros mismos. Cuando nosotros escribimos we, significa que nos estamos incluyendo en esa actividad, ¿ok? Por ejemplo, aquí en la primera oración nos dice que Luis, Juan y Carlos fueron felices. Luis, Juan and Carlos were happy. Solo ellos. Yo no estoy involucrada en esta acción. Pero si yo escribo Luis, Juan, Carlos and I were happy, ya estoy involucrada en esta acción. Entonces lo correcto es nosotros, porque estoy diciendo Luis, Juan, Carlos y yo fuimos felices. ¿Ok? Esa es la diferencia entre utilizar they y we. ¿Ok? Podemos ponerlo en su forma negativa. En lugar de que fuimos felices, no fuimos felices. Qué triste. Y ponemos aquí weren't. ¿Ok? Luis, Juan, Carlos and I weren't happy. Y así es como quedan los ejemplos de oraciones afirmativas y negativas en el tiempo pasado del verbo to be. ¿Ok? Siempre se tienen que fijar del sujeto, si se trata de un sujeto singular o si se trata de un sujeto plural, para escribir correctamente la forma was o la forma were en el caso de afirmativo, o la forma wasn't o la forma weren't en el caso de negativo. Y por último, en las preguntas, lo único diferente es que vamos a cambiar el lugar del sujeto y del verbo, ¿ok? Aquí iniciamos con sujeto en todas las oraciones, si se dan cuenta, iniciamos con un sujeto, continuamos con el verbo en pasado y terminamos con el complemento, ¿ok? En las preguntas vamos a iniciar con el verbo, ya sea was o were. Vamos a continuar con el sujeto, que puede ser un sujeto singular, he, she, it, I, o puede ser un sujeto plural, you, we, they, y el complemento más el signo de interrogación. ¿Ok? En este caso, podemos convertir una de esas oraciones en una oración interrogativa. Vamos a trabajar con la de Pedro. Entonces nos dice que iniciamos con el verbo to be en pasado, que sería was. Luego continuamos con el sujeto. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Entonces escribimos Pedro. Was Pedro happy when he was a child? Y colocamos nuestro signo de interrogación. ¿Ok? Y aquí observamos, iniciamos con was, que es el verbo en pasado, continuamos con sujeto, Pedro, y terminamos con complemento y signo de interrogación. ¿Ok? Y así es como convertimos una oración afirmativa en una oración interrogativa. Lo mismo podemos hacer
con, em, con algún sujeto en plural. En este caso no es muy común hacer oraciones interrogativas negativas, por lo que estas oraciones siempre van a escribirse em, de forma afirmativa. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar esta oración negativa o a transformarla más bien en una oración interrogativa y quedaría de la siguiente forma. Where, iniciamos con verbo en pasado. Estamos hablando de muchas personas, por lo que iniciamos con where. Were Luis, Juan, Carlos and I happy? Y terminamos con el complemento y el signo de interrogación. En español diría, ¿fuimos Luis, Juan, Carlos y yo felices? Y ya se respondería sí fuimos o no fuimos, lo mismo que en el ejemplo anterior. ¿Fue Pedro feliz cuando era un niño? Sí lo fue, no lo fue. ¿Ok? Y aquí con esto terminaríamos, con estos ejemplos terminaríamos el pasado del verbo to be. Y bueno, vamos a trabajar ahora con la forma pasada de los demás verbos, ¿ok? Recordamos que el anterior se trataba del verbo to be, que en español significa ser o estar, ¿ok? Y ese lleva una estructura específica para ese verbo. El resto de los verbos o el resto de las acciones como correr, cantar, bailar, jugar, escribir, etcétera, etcétera, van a emplear estas estructuras que vamos a estudiar a continuación. Aquí podemos observar de la misma forma oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas o preguntas. ¿Ok? Para las oraciones afirmativas en pasado, para cualquier verbo diferente al verbo to be, vamos a iniciar con el sujeto. Aquí no va a haber diferencias entre singular o plural. Aquí los sujetos van a poder ser todos los que ustedes conocen, ¿ok? Tanto I, you, he, she, it, we, they, Pedro, Pablo, Juanita, el gato, el perro, la escoba, el payaso, no sé, México, Inglaterra, etcétera, ¿ok? Recordemos que sujeto puede ser cualquier persona, animal o cosa. Aquí no hay distinción de si es singular o plural. Trabajan exactamente igual. Lo que vamos a cambiar aquí va a ser el verbo. ¿Cómo vamos a cambiar ese verbo? El verbo puede estar o puede ser regular o irregular. Cuando es un verbo regular, el verbo cambia o se le agrega la terminación ed. Cuando se trata de un verbo irregular, el verbo cambia completamente su estructura, ¿ok? Y esto lo vamos a estudiar en la siguiente diapositiva. Pero antes de pasar a esta parte, vamos a hacer un ejemplo de una oración. Y sujeto. Uy. El primer sujeto que vamos a utilizar va a ser un nombre propio. En este caso vamos a escribir Susan. Susan. Y un verbo en pasado. ¿Cómo vamos a saber que un verbo está en pasado o cómo podemos convertir ese verbo a pasado? Es lo que les mencionaba hace un momento. Para ello vamos a necesitar nuestras listas de verbos. ¿Recuerdan? Les pedí que investigaran una lista de verbos. Les sugerí trabajar con esta porque es una de las más completas o más fáciles de entender. Y bueno, la primera columna se trata de los verbos en infinitivo o presente. La segunda se trata de los verbos en pasado, que son los que vamos a trabajar en esta ocasión.
La tercera son los verbos en pasado participio, la cuarta son los verbos en gerundio y la quinta son los verbos en español. Estos son verbos regulares, lo que les mencionaba hace un momento, que quiere decir que su terminación siempre va a ser en ed, ¿ok? ¿Cómo se convierten estos verbos en pasado? Siguiendo unas reglas, ¿ok? Si yo no los sé convertir o no conozco esas reglas, simple y sencillamente utilizo una lista de verbos como esta. Entonces, yo quiero decir que Susan bailó. El pasado de bailar sería danced y lo escribo aquí. Susan danced. Susan bailó. Y termino con un complemento. ¿Dónde bailó Susan? O cómo bailó Susan, o all night. Susan bailó toda la noche, o Susan bailó in the night club. Susan bailó en la discoteca. Ejemplo, una oración en pasado afirmativa utilizando el verbo dance. Ahora, para las oraciones negativas vamos a necesitar 4 elementos, que son los que podemos observar aquí. Para oraciones afirmativas solo requerimos 3 elementos: sujeto, verbo en pasado y complemento. Para las oraciones negativas requerimos 4 elementos, que es el sujeto, el auxiliar negativo didn't o did not, el verbo en infinitivo y el complemento. Y bueno, podemos utilizar exactamente este mismo ejemplo y transformarlo en una oración negativa. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Ya tenemos el sujeto, que es Susan. Vamos a agregar el auxiliar negativo didn't entre el sujeto y el verbo y vamos a cambiar este verbo que teníamos en pasado simple, ahora lo vamos a trabajar en su forma infinitiva. Si revisamos nuestra lista de verbos, dance con ed, dance, es en pasado, pero en su forma infinitiva sería dance sin la d al final. Entonces lo que vamos a hacer en nuestra oración es eliminarle esa d y quedaría nuestra oración en negativo y en pasado. Y diría, Susan didn't dance in the nightclub. Susan no bailó en la discoteca. Y bueno, por último tendríamos las oraciones interrogativas o las preguntas. Y para ello nos vamos a apoyar del último ejemplo con el que trabajamos aquí. Susan didn't dance in the nightclub. Lo vamos a convertir en una oración interrogativa, ¿ok? Antes de ello vamos a observar qué es lo que necesitamos para una oración interrogativa. Y podemos ver que en esta ocasión requerimos de 5 elementos, ¿ok? El primer elemento es el auxiliar did, el auxiliar de pregunta en pasado did. Después necesitamos un sujeto, después un verbo en infinitivo, el complemento y por último el signo de interrogación. ¿Ok? Tomamos el ejemplo anterior, Susan didn't dance in the nightclub, y lo convertiremos en una pregunta. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Eliminar, en este caso, el auxiliar didn't y escribir el auxiliar de pregunta al inicio, porque estamos iniciando o escribiendo una oración interrogativa. ¿Ok? Entonces escribimos el auxiliar did
trabajamos con un sujeto que puede ser I, you, he, she, it, we, they. En este caso es Susan. O podemos cambiarlo un poquito nada más para eh, modificar la oración. En lugar de Susan, she, porque estamos hablando de ella. Did she dance in the nightclub? El verbo en infinitivo. Recordamos que de acuerdo a nuestra lista de verbos, el verbo en pasado de dance es danced, pero el verbo en infinitivo es dance. Entonces, nosotros vamos a escribir este verbo sin la terminación de al final. Colocamos el complemento y el signo de interrogación y nos queda de la siguiente forma. Did she dance in the nightclub? ¿Bailó ella en la discoteca? Y así es como realizamos una oración interrogativa en pasado. ¿Ok? ¿Por qué en las oraciones afirmativas el verbo va en pasado y en las oraciones negativa e interrogativa el verbo va en infinitivo si estamos hablando del tiempo pasado? Bueno, la razón por la que en estas dos formas del pasado, que es negativo e interrogativo, no utilicemos el verbo en su forma pasada es porque los auxiliares ya se encuentran en pasado, ¿ok? Si revisamos entre los verbos irregulares, la palabra did, esa que vemos por aquí, la voy a escribir aparte. La palabra did corresponde al pasado del verbo do, que significa hacer, ¿ok? Entonces, al ser el auxiliar o al estar el auxiliar en pasado, que en este caso es did, ya no es necesario colocar un verbo en pasado porque sería incorrecto tener dos verbos em, conjugados en pasado simple juntos, ¿ok? Si mi auxiliar está en pasado, significa que el verbo que está junto a este auxiliar en pasado debe de ir en infinitivo, ¿ok? Por esa razón es que aquí en lugar de escribir baked, escribimos bake, ¿ok? O es la razón por la que en lugar de escribir dance, escribimos dance, ¿ok? Lo mismo sucede para las oraciones em, interrogativas. Observamos de nueva cuenta que el auxiliar se encuentra en pasado, did, por lo que el verbo debe de ir en su forma infinitiva, ¿ok? No escribimos dance, sino escribimos dance, ni tampoco escribimos baked en pasado, sino bake en presente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pasado lo podemos observar al inicio de la oración con el auxiliar did. Y bueno, lo último que nos queda por estudiar son las reglas para agregar la terminación ed a los verbos regulares. Esto es importante que ustedes lo sepan, a pesar de que en las listas de verbos ustedes puedan encontrar ya el verbo conjugado, ¿ok? A pesar de que ya aparezca aquí, es necesario que ustedes lo sepan porque si en algún momento ustedes llegan a necesitar escribir una oración en pasado y no les permitan sacar su lista de verbos, por ejemplo, en algún examen o algo, ustedes deben de conocer estas reglas. Entonces, em, vamos a explicarles de forma muy simple, ¿no? O muy rápida o muy breve. Son 4 reglas. La primera de ellas me dice que si el verbo termina en e, solamente se agrega una d al final, como en el caso del verbo baked, ¿ok? O bake.
que significa hornear. Un ejemplo muy claro para esta primera regla podría ser el verbo dance, ¿ok? El verbo dance, que significa bailar, termina con la letra E. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que voy a hacer es agregarle una D para que este verbo ya se encuentre escrito en pasado, ¿ok? La segunda regla me dice, si el verbo termina en consonante más Y, cambiamos la Y por I latina y agregamos ED. En este caso tenemos el verbo carry, ¿ok? Carry, cargar, llevar. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que eliminamos esa Y, colocamos una I latina y agregamos la terminación ED. Un ejemplo para esta regla podría ser el verbo estudiar. En su forma infinitiva es study, ¿ok? Y vemos que termina en Y, como menciona aquí, y en una consonante, ¿ok? Recuerden que las consonantes son todas aquellas letras diferentes a, E, I, O, U, que son las vocales, ¿ok? Entonces la D sería una consonante y nos dice que en este caso eliminamos la Y, colocamos una I latina y agregamos la terminación ED y quedaría studied, ¿ok? La tercera regla nos dice, si el verbo es de una sílaba y tiene la forma C, B, C, o sea, consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ED. Y aquí tenemos el ejemplo del verbo stop, ¿ok? Al verbo stop termina, es de una sola sílaba. ¿Cómo sabemos que es de una sola sílaba? Por el sonido, stop. Y lo que vamos a hacer es duplicar la última letra. ¿Por qué? Porque termina en consonante. La T es una consonante, la O es una vocal, la P es una consonante, por lo que duplicamos la última consonante y agregamos la terminación ED. Un ejemplo para esta regla sería el verbo viajar, que en inglés se dice travel, y quedaría de la siguiente forma, travel. Travel termina en consonante, la B es una consonante, la E es una vocal y la L es una consonante, por lo que me dice, duplicamos la última consonante, que en este caso sería la L, y agregamos la terminación ED, ¿ok? Y quedaría de la siguiente forma, travel. Y por último, la última regla nos dice, si el verbo tiene dos sílabas y la segunda es estresada, doblamos la última consonante y agregamos ED, estresada. O sea, así como estamos todos por hacer tanta tarea. No es cierto. Em, estresado se refiere a que la palabra tiene una parte que es más fuerte. En español, ese estrés de la palabra funciona como los acentos, ¿ok? Por ejemplo, canción o aquí, por ejemplo, terminación. Esta parte de ción es la parte estresada de la palabra, ¿ok? Se le llama estresada porque termina más fuerte, pero en inglés como no existe el acento, solo se estresa a través del sonido o se remarca a través del sonido, por eso es que me dice que la segunda sílaba es estresada, ¿ok? En este caso es commit, si se dan cuenta, inicia como suave commit, entonces el commit, la segunda se escucha estresada o se escucha más fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Que
se le agrega una consonante o se duplica la última consonante y se le agrega la terminación ed. Esta última regla es muy poco común. Realmente las que más utilizamos son las primeras tres. Y bueno, ahorita no se me ocurre, no me viene a la mente algún verbo que yo les pueda poner de ejemplo. Pero bueno, la, la regla pues aquí ya la conocemos, ¿no? Y ya les expliqué igual cómo saber em, que una segunda sílaba o que alguna sílaba es estresada, ¿ok? O tónica en este caso. Y bueno, con estas reglas terminamos la explicación de pasado simple. Les recuerdo que este tema es únicamente para que ustedes puedan leer el cuento que está aquí. Se darán cuenta de que está en pasado. Por ejemplo, aquí, she was frightened. Ella estaba aterrorizada o asustada. She danced. Ella bailó. She wanted. Ella quiso. ¿Ok? Y ¿qué más? Por aquí debe haber algunos más en pasado. ¿Ok? Y bueno, realmente para eso es que nos va a servir este tema de pasado simple. ¿Ok? Y bueno, en este caso me despido de ustedes y les pido que por favor se suscriban y activen las notificaciones para que em, puedan saber cuando se agrega o se publica un nuevo video. Y bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho, no salgan si no necesitan salir, usen su cubrebocas, lávense sus manos, usen su gel antibacterial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta luego.